Hola, voy a empezar con las matemáticas de primero de bachillerato del área de Ciencias de la Salud y Tecnológico. El primer tema son los números reales y aunque este tema va a ser un poco largo, muchas cosas son ya cosas que ya habéis visto y las pasaré rápido. En este tema de números reales vamos a hablar primero un poco del lenguaje matemático que necesitáis conocer. Luego hablaremos de los números reales. Veremos también raíces y radicales, repasar un poco lo de otros cursos. Logaritmos. Veremos aproximaciones y errores. Luego números factoriales y por último el binomio de Newton. El primer punto, que es el lenguaje matemático, vamos a hablar los conjuntos, operaciones con conjuntos y algunos operadores del lenguaje matemático que necesitáis conocer. Empezamos con los conjuntos. Vamos a ver la terminología usada en los conjuntos. Las matemáticas generalmente resultan más claras si se apoyan en el lenguaje de los conjuntos. Vamos a recordar algunas cosas y a profundizar en ello. Los conjuntos se suelen designar con letras mayúsculas, da igual CX, Y, A, B, aunque algunos conjuntos numéricos muy usados tienen una simbología especial. Por ejemplo, los números naturales es N mayúscula, Z son los enteros, Q los racionales y R los números reales. Para expresar que X es un elemento de un conjunto C en particular, se utiliza el símbolo E, que significa pertenece. X, E, C, se lee X pertenece a C. Y cuando esta E especial está tachada, se lee Y no pertenece a C. Por ejemplo, 5 es un número natural, así que, por lo tanto, 5 pertenece a N, y menos 2 no es natural, por lo tanto, menos 2 no pertenece a N. Para describir conjuntos, los símbolos más utilizados son las llaves. Encierran los elementos del conjunto o la propiedad que los caracteriza. También utilizamos la barra invertida, que significa tal que. Precede siempre a una propiedad que caracteriza los elementos del conjunto. Por ejemplo, si yo digo los números enteros comprendidos entre 3 y 4, abro llave, son los X pertenecientes a Z porque son enteros, tal que menos 3 menor que X menor que 4. Y se lee el conjunto de los X pertenecientes a Z tales que estén comprendidos entre menos 3 y 4. Si todos los elementos de un conjunto A son también elementos del conjunto C, decimos que A es un subconjunto de C y lo expresamos así: A contenido en C. Una C significa que está contenido. O así, C y con la C invertida A significa que C contiene a A. Por ejemplo, los números naturales están contenidos en Z y Z contiene a los racionales. Los números racionales están contenidos en R, o bien los números enteros contienen a los números naturales, o los racionales contienen a los enteros, o los reales contienen a los racionales. También tenemos que saber que se llama conjunto vacío al conjunto que no tiene ningún elemento y se denota con el símbolo un cero tachado. Operaciones con conjuntos. El conjunto formado por todos los elementos de otros dos conjuntos, A y B, se designa como A unión B. Se lee A unión B, es una U, y si A está contenido en B, entonces A unión B es B. Por ejemplo, N de números naturales unión Z es Z. El conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y a B, a ambos, se designa con una U al revés, es A intersección B. Y si A contenido en B está contenido en B, entonces A intersección B es A. Si A y B no tienen ningún elemento en común, entonces la intersección de A y B es el conjunto vacío. El conjunto formado por todos los elementos de A que no están en B se designa como A menos B, que es el conjunto diferencia. Si hay un conjunto en el cual están contenidos todos los demás conjuntos, a ese conjunto se le llama conjunto universal. Para nosotros, por ejemplo, R es el conjunto universal de los números.
Si U es el conjunto universal, U menos A se llama el complementario de A y se designa A' o A complementario. Por ejemplo, si tengo que A es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y B 2, 4, 6, 8 y 10, A unión B será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. La intersección será 2, 4 y 6. La diferencia A menos B es 1, 3, 5 y B menos A 8, 10. Conjunto universal sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El complementario de A sería 7, 8, 9 y 10 y el de B 1, 3, 5, 7, 9. Lenguaje matemático. Vamos a ver primero frases matemáticas. La expresión X pertenece a es una frase en la que se afirma que X pertenece, es decir, es un elemento del conjunto A. En esa frase, el verbo es el símbolo pertenece. Por lo tanto, los símbolos pertenece, no pertenece, está contenido, contiene, igual, mayor, menor, menor igual, mayor igual son los verbos en matemáticas. Con ellos se forman frases que afirman algo. Por ejemplo, A intersección B contenido en A es el conjunto A intersección B que está contenido en el conjunto A. X menos 1 al cuadrado mayor o igual que 0 me está diciendo que el resultado de X menos 1 al cuadrado es mayor o igual que 0. Y no pertenece a V me está diciendo que la letra I no pertenece al conjunto de las vocales V. Letra L, perdón. Luego tenemos dos símbolos lógicos, la flecha hacia la derecha, doble flecha hacia la derecha y la doble flecha hacia los dos lados. La afirmación siguiente, si X es un número entero, entonces X es un número racional, relaciona dos afirmaciones, que es un número entero y que además es un número racional. Entonces las palabras si, entonces, o sea, si P, entonces Q, sirven para expresar una consecuencia. Siempre que ocurra P, ocurrirá Q. Esto se expresa con el símbolo de la flecha con dos rayas hacia la derecha, que se lee implica. Es decir, X es un número entero, lo que implica que X es un número racional. Y en matemáticas se escribiría X pertenece a Z, implica que X pertenece a Q. Cuando además P implica Q y ocurre que Q implica P, entonces podemos decir que P implica doblemente a Q. Este símbolo, que es la flecha hacia los dos lados, que se lee sí y solo sí, nos indica que las afirmaciones P y Q son equivalentes, es decir, siempre que sea cierta una, tiene que ser cierta la otra. Por ejemplo, el triángulo ABC es equilátero, sí y solo sí, el triángulo ABC es equiángulo, es decir, tiene todos los ángulos iguales. Los números reales. Vale, dentro de los números reales vamos a ver los números racionales, los números irracionales, los reales, que es el valor absoluto, y los intervalos y las semirrectas. Los números racionales. Los números racionales son los que se pueden expresar como cociente de dos números enteros. Entre ellos están los propios números enteros, z, los positivos n y los negativos. Se pueden expresar como decimales exactos o periódicos. El conjunto de todos los números racionales se llama Q. Al situarlos sobre la recta numérica, la ocupan totalmente, es decir, entre dos números racionales hay otros infinitos números racionales. Si tomamos un punto cualquiera de la recta numérica, hay infinitos números racionales tan cerca de él como queramos. Los números irracionales. Aunque los números racionales están densamente situados en la recta numérica, hay infinitos puntos no ocupados por números racionales. A cada uno de estos puntos le corresponde un número irracional. Son irracionales, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, pi, phi, que es el número áureo, etc. Los números irracionales no se pueden poner como cocientes de números de dos enteros. Su expresión decimal tiene infinitas cifras que no son periódicas. Un conjunto de números irracionales se designa por i. Se llaman números trascendentes aquellos que no pueden ser solución de un polinomio de coeficientes racionales.
Los números que no son trascendentes se llaman algebraicos. Hay infinitos números trascendentes, sin embargo, es difícil demostrar que un número sea trascendente. Los más conocidos son pi y e. Los números reales. Los números racionales y los irracionales forman el conjunto de los números reales. Se designa con la letra R. Es decir, que R es la unión de Q y Q intersección I es el conjunto vacío. Los números reales llenan la recta numérica, es decir, si se señala en la recta un origen 0 y se sitúa el punto correspondiente al número 1, es decir, se concreta cuál es la longitud de la unidad, a cada número real le corresponde un punto en la recta y a cada punto de la recta le corresponde un número real. Por eso la recta numérica se le llama recta real. Hay operaciones cuyo resultado no es un número real, por ejemplo, raíz de menos 4, raíz de menos 5 o raíz de menos 8. Valor absoluto. El valor absoluto de un número real nos da el tamaño de dicho número. Así, menos 8 y 8 tienen el mismo valor absoluto, que es 8. El valor absoluto de un número real, A, es el propio número A, si es positivo, o su opuesto, menos A, si es negativo. Es decir, el valor absoluto de A es igual a menos A si A es menor que 0 y A si A es mayor o igual que 0. Por ejemplo, el valor absoluto de 1 menos raíz de 3 es raíz de 3 menos 1, ya que raíz de 3 es mayor que 1. Las propiedades del valor absoluto son, si A y B son dos números reales cualesquiera, se cumple siempre lo siguiente. El valor absoluto de A es mayor o igual que 0. De hecho, el valor absoluto de A es igual a 0 si solo si A es 0. El valor absoluto de A por B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B, es la propiedad multiplicativa. Y el valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B, que es la desigualdad triangular. Intervalos y semirrectas. Vamos a recordar un poco la nomenclatura para designar algunos tramos en la recta real. Un intervalo abierto se simboliza con paréntesis. La descripción es con menor siempre, x tal que A menor que x menor que B. Son los números comprendidos entre A y B y que no están incluidos A y B y se representan con dos círculos abiertos y una semirrecta entre A y B. Si es un intervalo cerrado, se representa con corchetes, es x tal que A menor o igual que x menor o igual que B. Son los números comprendidos entre A y B incluidos los dos y en la semirrecta sería como un punto cerrado en A y en B y la semirrecta. Y así sucesivamente podemos nombrar todas las semirrectas y los intervalos semiabiertos o semicerrados que tengo en la recta real. En el punto 3 vamos a ver raíces y radicales. Los contenidos serán raíces y radicales, la forma exponencial, simplificación, reducción a índice común, el producto, extracción de factores, el cociente, potencias, suma y resta y por último racionalización. Raíces y radicales. Recordemos que la raíz enésima de b es igual a si y solo si a elevado a n es igual a b, donde n es un número natural mayor que 1 y a y b son números reales. En la figura vemos que a raíz de n de a, raíz enésima de a se le llama radical, n es el índice, a es el radicando y b es el resultado de la raíz. Si a es mayor o igual que 0, raíz de enésima de a existe cualquiera que sea el valor de n. Si a es menor que 0, la raíz enésima de a solo existe para los valores impares de n. Si a es positivo, tiene dos raíces cuadradas, una positiva, raíz de a, y otra negativa, menos raíz de a. Por lo tanto, la expresión raíz de a solo designa la raíz positiva. Forma exponencial de los radicales. Los radicales se pueden poner como una potencia. Raíz enésima de a es a elevado a 1 partido por n
y raíz enésima de a elevado a m es a elevado a m partido por n. Por ejemplo, la raíz cúbica de 7 es 7 elevado a un tercio, la raíz quinta de x es x elevado a un quinto, la raíz cúbica de 4 a la 7 es 4 elevado a 7 tercios, y la raíz quinta de 125, si factorizamos el 125, sería 5 elevado a 3 quintos. Simplificación de radicales. Para poder simplificar radicales necesitamos una expresión de este estilo: raíz de n enésima por p de a elevado a p, y me daría raíz enésima de a elevado a p. Es decir, necesito que el índice de la raíz sea un múltiplo de o un divisor del exponente del radicando. La demostración la tenéis ahí. Si yo pongo la expresión de la raíz como una potencia, me queda a elevado a p partido de n por p, que es a elevado a 1 partido por n, que es raíz de enésima de a. Por ejemplo, la raíz cuarta de 9 la puedo poner como una raíz cuarta de 3 al cuadrado, es decir, la raíz de 2 por 2 de 3 al cuadrado sea raíz de 3. La raíz 12 de 4 es la raíz 12 de 2 al cuadrado, con lo cual me queda raíz sexta de 2. La raíz cuarta de 256 es la raíz 2 por 2 de 16 al cuadrado, así que la raíz cuadrada de 16, que es 4. Y la raíz 12 de x a la 9 sería la raíz 4 por 3 de x al cubo, que sería la raíz cuarta de x al cubo. Reducción a índice común. La propiedad de simplificación de radicales nos permite reducir varios radicales al mismo índice. Lo vamos a ver como ejemplo. Vamos a comparar raíz cúbica de 245 con raíz de 48 para saber qué radical es mayor. Entonces expresamos los dos radicales y para poder compararlas tienen que tener el mismo índice, por lo que buscamos un índice común, que es el mínimo común múltiplo de 2 y 3, que es 6. Así que pasamos las dos raíces a índice 6. La primera hay que multiplicar por 2 el índice de la raíz, con lo cual elevamos 345 al cuadrado, y en la segunda hay que multiplicarlo por 3, así que elevamos 48 al cubo. Hacemos operaciones y vemos que la raíz sexta de 119.025 es mayor que la raíz sexta de 110.592, con lo cual la raíz cúbica de 345 es mayor que la raíz de 48. Producto de radicales. Para multiplicar radicales, las raíces deben de tener el mismo índice, es decir, la raíz enésima de a por b es igual a la raíz enésima de a por la raíz enésima de b. Esto puede ir en los dos sentidos. Podemos utilizar la igualdad hacia la derecha que hacia la izquierda. Por esta propiedad, la raíz de a por la raíz de a es a, porque la raíz de 2 por la raíz de 2 sería la raíz de 2 al cuadrado, que es 2. Por ejemplo, raíz cuadrada de 3x cuadrado y sería la raíz de 3 por raíz de x cuadrado por raíz de y, y la raíz quinta de 32x sería la raíz quinta de 32 por raíz quinta de x. Ya en el caso de simplificar más, podríamos simplificar más. Extracción de factores. En ocasiones es necesario extraer factores fuera de los radicales. Vamos a ver con dos ejemplos cómo hacerlo. Si yo tengo raíz de 18, puedo poner raíz de 9 por raíz de 2, y raíz de 9 es 3, así que he sacado un factor fuera, me queda 3 raíz de 2. La raíz cúbica de 32 es la raíz cúbica de 2 a la quinta, que es la raíz cúbica de 2 al cubo por la raíz cúbica de 2 al cuadrado, así que me sale un 2 para afuera, me queda 2 raíz cúbica de 4. De la misma forma se puede realizar la operación contraria, es decir, introducir factores dentro de un radical. Por ejemplo, 3 raíz cúbica de 5, para introducir el 3 lo tengo que elevar al cubo, que es el índice de la raíz, y me quedaría raíz cúbica de 135. Si tengo raíz de 2 por raíz cúbica de raíz quinta de 3, lo paso a índice común y ya me quedan todos dentro del mismo radical, y raíz décima de 288. Cociente de radicales. Igual que con el producto, para realizar el cociente de radicales hay que tener el mismo índice. Es decir, la raíz enésima de a partido por b es la raíz enésima de a partido de la raíz enésima de b. Por ejemplo, la raíz de 3 partido de x al cubo es igual a la raíz de 3 partido de la raíz de x al cubo,
y la raíz cúbica de x a la quinta partido por 8 es la raíz cúbica de x a la quinta partido de raíz cúbica de 8. Todas las propiedades vistas hasta ahora nos sirven para poner productos y cocientes de radicales bajo un solo radical. Por ejemplo, si tengo raíz cúbica de 3 por raíz cuadrada de 3 por raíz cúbica de 4 partido de raíz sexta de 24, pasamos todo a raíz sexta, hacemos operaciones y me queda raíz sexta de 2 por 3 al cuadrado, que sería la raíz sexta de 18. Potencias y raíces de radicales. Cuando quiero hacer una potencia radical, es decir, raíz enésima de a elevado a p, lo que se hace es elevar a p el radicando, raíz enésima de a elevado a p. Si tengo una raíz de una raíz, se multiplican los índices, es decir, raíz enésima de la raíz enésima de a es la raíz m por n de a. Por ejemplo, raíz cúbica de a al cuadrado a la sexta es la raíz cúbica de a la 12, que es a la cuarta. La raíz cuadrada de la raíz cúbica de a es la raíz sexta de a. La raíz cuarta de la raíz cuadrada de la raíz cúbica de a es la raíz 24 de a. Suma y resta de radicales. Dos radicales distintos no pueden sumarse si no es obteniendo sus expresiones decimales aproximadas. Solo pueden sumarse radicales idénticos. Por ejemplo, raíz de 3 más raíz de 2 o raíz de 7 más raíz cúbica de 7 solo pueden realizarse de forma aproximada o dejándolas indicadas. Sí puede realizarse 7 raíz de 5 más 11 raíz de 5 menos raíz de 5, que me daría 17 raíz de 5. Hay casos en los que realizar una suma o resta de radicales no se ve a simple vista. Para poder realizarla, factorizaremos el radicando, extraeremos factores de los radicales en los que no sea posible hacerlo, para ver si nos queda algún tipo de radicales idénticos y se pueden realizar la suma o la resta. Por ejemplo, raíz de 8 más raíz de 18 más raíz cuarta de 2500 se transforma en raíz de 2 al cubo más la raíz de 3 al cuadrado por 2 más la raíz cuarta de 2 a la quinta por 5 a la cuarta, que me queda como 2 raíz de 2 más 3 raíz de 2 más 5 raíz de 2, que es 10 raíz de 2. Raíz de 27 menos 2 raíz de 3 más raíz de 12, al final, haciendo las mismas operaciones, me queda como 3 raíz de 3. Racionalización. En ocasiones debemos suprimir los radicales que hay en un denominador, muchas veces simplemente para dejar el resultado sin raíces en el denominador y otras para que nos sean más sencillas las operaciones. Para ello existen algunos procedimientos para suprimir raíces, dependiendo del tipo de raíces que tenga el denominador. Si tengo en el denominador una raíz cuadrada, se multiplica y se divide por la misma raíz. Es decir, si tengo 7 partido raíz de 2, multiplico y divido por raíz de 2 y me queda 7 raíz de 2 partido por 2. Si tengo una raíz enésima, se multiplica y se divide por otra raíz enésima, de forma que se complete en el radicando una potencia enésima. Es decir, si tengo 1 partido de raíz cúbica de 25, que es 5 al cuadrado, tendré que multiplicar y dividir por la raíz quinta de 5, para que abajo me quede raíz cúbica de 5 al cubo y me quede solo un 5. Cuando en el denominador tenemos expresiones del tipo a más menos raíz de b o a raíz de a más menos raíz de b, el procedimiento es multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador. A recordar que el conjugado de un binomio, el de a más b, es a menos b y al contrario. Así el denominador nos quedará con una identidad notable, que es suma por diferencia de cuadrados, y se eliminarán las raíces del denominador. Si tengo 7 partido de raíz de 5 menos raíz de 3, multiplico y divido por el conjugado, que es raíz de 5 más raíz de 3. El numerador me queda igual, pero abajo se me van las raíces y me queda 2. Si tengo 2 partido de 3 más raíz de 7, multiplico y divido por 3 menos raíz de 7. Me queda 2 por 3 menos raíz de 7 partido por 2, que es 3 menos raíz de 7. El punto 4 son los logaritmos. Primero vamos a ver los logaritmos, su definición, pero luego veremos las propiedades y luego el logaritmo decimal y el logaritmo neperiano. Logaritmos.
Si a es mayor que 0 y distinto de 1, se llama logaritmo en base a de p y se designa como logaritmo a de p al exponente al que hay que elevar la base para obtener p, es decir, el logaritmo en base a de p es igual a x si y solo si a elevado a x es igual a p. Los números que son potencias exactas de la base tienen logaritmos enteros. Los demás tienen logaritmos con parte decimal. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8 es 3, el de 9 pues sería decimal, el de 10 decimal, el logaritmo en base 2 de 11 es 3 y pico, el logaritmo en base 2 de 16 ya es 4, o sea que entre 8 y 16 dan 3 y 4 como números enteros, el resto de los números dan números decimales con la parte entera 3. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 81 es x, con lo cual 3 a la x es 81, con lo cual x vale 4. Y ahí os he dejado otros ejemplos. Propiedades de los logaritmos. Dos números distintos tienen logaritmos distintos, lo que es lo mismo. Si dos logaritmos son iguales, es que los números son iguales. Si p es distinto de q, entonces el logaritmo en base a de p es distinto del logaritmo en base a de q. Si a es mayor que 1 y p es menor que q, entonces el logaritmo en base a de p es menor que el logaritmo en base a de q. El logaritmo de la base es 1, es decir, el logaritmo en base a de a es 1, porque a elevado a 1 es a. El logaritmo de 1 es 0. Cualquiera que sea la base, el logaritmo en base a de 1 es 0 porque a elevado a 0 es 1. El logaritmo de un producto. Si yo tengo el logaritmo de a en base a de p por q es igual al logaritmo en base a de p más el logaritmo en base a de q. El logaritmo de un cociente. Si tengo el logaritmo en base a de p partido por q es el logaritmo en base a de p menos el logaritmo en base a de q. El logaritmo de una potencia. Si tengo logaritmo en base a de p elevado a n es igual a n logaritmo en base a de p. En un radical ocurre lo mismo. Logaritmo en base a de la raíz enésima de p es logaritmo en base a de p partido por n. Luego, en algunas ocasiones necesitaremos cambiar de base. Entonces, para pasar de base a base b, un logaritmo en base a de p sería el logaritmo en base b de p partido logaritmo en base b de a. Si quiero pasar de base b a base a, el logaritmo en base b de a sería el logaritmo en base a de a partido logaritmo en base a de b, con lo cual es 1 partido el logaritmo en base a de b. El logaritmo decimal. Históricamente, la preocupación de los matemáticos por encontrar recursos que facilitaran las operaciones aritméticas, que eran grandes, hizo que a principios del siglo XVII los logaritmos fueran inventados casi a la vez por dos matemáticos, Napier, escocés, en 1614 y Burgui, suizo, en 1620. Antiguamente, antes de que existieran las calculadoras, los logaritmos se calculaban con unas tablas. Los logaritmos decimales son los logaritmos en base 10. Se llaman logaritmos decimales y en lugar de designarse mediante logaritmo en base 10 se le pone simplemente log. O sea que cuando pongo el logaritmo de k significa que es logaritmo en base 10 de k. El logaritmo neperiano. Se llaman así a los logaritmos cuya base es el número e y se designan mediante ln. O sea que ln de k es logaritmo en base de k. Se lee logaritmo neperiano de k. Su nombre viene de su inventor, Neper, y el número e, que es un número irracional. Su importancia es muy grande en las matemáticas superiores y nos encontraremos este número de nuevo más adelante. El quinto punto son los números aproximados. Vamos a ver números aproximados, la cota de error y cifras significativas. Números aproximados. Los números reales reflejan con mucha precisión resultados teóricos. Por ejemplo, 3 raíz de 5 pi partido por 13 es un número real con una posición en la recta real, pero con una expresión decimal con infinitas cifras. En la práctica, en ciencia aplicada, en la economía o en la vida cotidiana, estos números se expresan en una forma decimal y con pocas cifras.
Así el número anterior se quedaría en 1,6, 1,62 o bien 1,621, según la precisión que se requiera la operación que estamos realizando. Por otro lado, en problemas reales, los datos que manejamos, medidas o cantidades, son aproximados y desconocemos su valor real. Cuando utilizamos un valor absoluto en lugar del valor real, cometemos un error. Recordemos las definiciones de error absoluto, que es el valor real menos el valor aproximado, y error relativo, que es el error absoluto partido del valor real. El error absoluto se expresa en la misma magnitud que la medida que se efectúa, y el error relativo es un número abstracto sin unidades y que se puede expresar en tantos por ciento. Pero calcular estos errores es en la práctica imposible, porque, como ya hemos dicho, el valor real es habitualmente desconocido. Por tanto, el error cometido al usar un número aproximado también es desconocido. Sin embargo, es imprescindible controlarlo, y esto lo haremos diciendo: este valor es aproximado, no sé qué error estoy cometiendo, pero puedo asegurar que es menor que un número. A esto de números que se le dice que es poner cota al error o acotar el error. Cota de error. Al dar un número aproximado, hemos de poder asegurar que el error absoluto es menor que K. K es la cota del error absoluto. Por ejemplo, el peso de estos paquetes es 450 gramos con un error menor que 4 gramos. A partir de la cota de error absoluto se puede acotar el error relativo. El error relativo será menor que K partido del valor aproximado. Con el ejemplo anterior, 4 partido de 450 será menor que 0,009. Podemos decir que 0,00888 es una cota del error relativo y se puede simplificar tomando como cota 0,009 o dando el porcentaje, que es 0,9%. Por ejemplo, si me dicen que el volumen de un objeto es aproximadamente 174,12474 metros cúbicos y me piden aproximar el volumen hasta los hectolitros y dar una cota del error absoluto y otra del error relativo, como el hectolitro son 0,1 metros cúbicos, para aproximar a hectolitros debemos de dar el volumen de metros cúbicos con una cifra decimal. Es decir, el volumen del objeto sería 174,1 metro cúbico. El error absoluto sería menor que 0,02474, es decir, menor que 0,03 metros cúbicos. El error relativo sería menor que 0,03 partido de 174,1, es decir, 0,00017, menor que 0,0002. Observamos que el error absoluto y su cota se da en la misma magnitud de la medida, metros cúbicos, mientras que el error relativo es un número abstracto, se puede dar en tantos por ciento. En este caso diríamos que el error relativo es menor que el 0,02%. Hemos dicho en cifras significativas. Hemos dicho anteriormente que le hemos dado varias expresiones aproximadas al número 3 raíz de 5 pi partido por 13, 1,6, 1,62, 1,621. Los números aproximados se expresan con varias cifras que sabemos que están exentas de error porque son reales. Se llaman cifras significativas. En las expresiones aproximadas anteriores hemos utilizado en la primera 2 cifras, en la segunda 3 y en la tercera 4 cifras significativas. En otras ocasiones usamos ceros para poder expresar una medición. Por ejemplo, cuando hablamos de una población, de una ciudad, el número de habitantes y decimos son 3.800.000. Probablemente solo controlemos las 2 primeras cifras, con lo cual los últimos ceros no serían cifras significativas. En este caso, sería más razonable decir que el número de habitantes sería 3,8 millones o bien 38 cientos de miles. Vamos a ver los factoriales. Vamos a ver primero qué son los factoriales y luego qué son los números combinatorios. Factoriales. Si n es un número natural es mayor o igual que 2, se llama factorial de n y se escribe n con un signo de exclamación al producto de n factores decrecientes a partir de n, es decir, n factorial es n por n menos 1, por n menos 2, sucesivamente hasta 3, 2 por 1. Debemos saber que 1 factorial es 1 y 0 factorial es 1. Por ejemplo,
5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, que es 120. Y 7 factorial, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, que son 5040. Números combinatorios. En general, si m y n son números naturales y son mayores o iguales que 2, definimos m sobre n a la fracción m por m menos 1 por m menos 2 hasta m menos n más 1 partido de n factorial. Debemos saber que m sobre 1 es m sobre 0 es 1, 1 sobre 1 es 1, 1 sobre 0 es 1 y 0 sobre 0 es 1. Por ejemplo, 5 sobre 2 es 5 por 3 por 4, porque es 5 menos 2, 3 más 1, 4, partido de 2 por 1, que es 10. Y 7 sobre 3 sería 7 por 6 y por 5, partido de 3 por 2 y por 1, que es 35. Por último, vamos a ver el binomio de Newton. El binomio de Newton. Para hacer potencias de 2 de binomios utilizamos las identidades notables. Para poder hacer potencias de grados mayores, si es una de grado 3, podemos multiplicar la potencia de 2 y luego otra vez por el binomio. Pero cuando ya son potencias mayores, se utiliza el binomio de Newton. A más b elevado a n es n sobre 0 por a elevado a n más n sobre 1 por a elevado a n menos 1 por b más n sobre 2 por a elevado a n menos 2 más b al cuadrado más sucesivamente n hasta llegar a n sobre n menos 1 por a elevado por a por b elevado a n menos 1 más n sobre n por b elevado a n. Por ejemplo, desarrollar x menos 2 a la cuarta sería 4 sobre 0 por x a la cuarta, más 4 sobre 1 por x al cubo por menos 2, más 4 sobre 2 por x cuadrado por menos 2 al cuadrado, más 4 sobre 3 por x por menos 2 al cubo, más 4 sobre 4 por menos 2 a la cuarta. Ahora solo toca hacer operaciones y al final me queda x a la cuarta menos 8x al cubo más 24x cuadrado menos 32x más 16. Bien, pues este ha sido el vídeo de números reales de las matemáticas de primero de bachillerato de ciencias. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo mi dirección de mi página web por si queréis consultar algo, mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido y si os ha gustado, por favor, darle un like. Gracias.